Hola, hoy hablaremos del código moral masónico. La verdad sobre el código moral masónico. El llamado código moral masónico suele presentarse como una síntesis de los principios éticos que deberían orientar la vida de un masón. Sin embargo, al aproximarse a él con rigor, aparece una realidad más compleja que la de un texto único, inmutable y universalmente aplicado. En realidad, si se buscan todas las fuentes, la mayoría coinciden en algo esencial. El código importa menos como una lista para recitar que como una exigencia de transformación interior y conducta cotidiana. Porque, en realidad, un texto moral no es una ley. El código reúne unas máximas sobre la conciencia, con la fraternidad, la caridad, la justicia, la prudencia, la moderación, la educación de los hijos y el respeto a la dignidad humana. Entre sus formulaciones más frecuentes figuran el amor al prójimo, la práctica desinteresada del bien, el rechazo de la adulación, la escucha de la conciencia, la ayuda a las personas vulnerables y a la defensa de quien sufre una injusticia. No se trata en principio de un código jurídico ni de un dogma religioso. Es una propuesta de conducta. Sus máximas deben entenderse como una ética, guía y al mismo tiempo una especie de conducción social, pero no como unas normas obligatorias de carácter legal o doctrinal. Por otra parte, también subraya que la finalidad declarada es el perfeccionamiento del individuo como vía para mejorar la sociedad, que es la condición del masón. En este sentido, la idea central no es exclusivamente masónica. Una persona no se mide por sus signos, por sus títulos, por sus discursos, sino por su capacidad de obrar con justicia, autocontrol, honestidad y solidaridad. Esto es la base que engloba, es como si fuera una capa de cebolla que hay al principio. El origen ya tiene una serie de versiones que más o menos pueden ser consideradas como una enseñanza masónica para el más allá. Para el más allá no de otro mundo, sino de más conocimientos cuando el masón los tenga. Diversas fuentes masónicas sitúan antecedentes de estos principios en la reorganización, como sabéis, de la masonería inglesa de 1717 y después 1723. Todo ello consolidada esta función por el convento de Lausana, que se celebró en Suiza entre el 6 y el 22 de septiembre de 1875. El Supremo Consejo del grado 33 afirma expresivamente en esta aprobación una serie de circunstancias que más o menos se asemejan al código moral masónico, con una versión de 30 preceptos. Pero aquí aparece ya un dato importante. No hay una redacción única que circule de manera idéntica por todas las fuentes. Algunas listas contienen 15 puntos, otras 22, otras 30. Y esto no quiere decir que todo sea, por ejemplo, como muchos dicen, pues sencillamente una serie de mentiras bien presentadas. En realidad presenta una versión abreviada y señala que el texto ha recibido adaptaciones según los contextos sociales, culturales y rituales a través del tiempo. Esta diversidad no invalida la existencia de una tradición moral masónica. Lo que sí hace es obligar a rechazar una versión simplista del código como un documento absolutamente uniforme, porque no es así.
Por tanto, la realidad histórica, la realidad que aparece, que es de una serie ya más concebida de una familia de formulaciones éticas emparentadas, transmitidas y adaptadas ya seriamente por obediencias y al mismo tiempo conocimiento de ritos, lugares, lo que hace es formular un texto que no sea cerrado, pero que sea útil para toda la masonería. Entonces va enfocado a partir de uno de los 3 puntos o de los puntos más debatidos, que es la referencia al gran arquitecto del universo. En realidad, este principio se tiene que ver, por un lado, con una o desde una visión humanista. De esta manera debe hacerse visible que las buenas obras, el amor al prójimo y la integridad personal es una función muy interesante y al mismo tiempo humana y a seguir. Pero puede llegar quizá una mirada más crítica en otras versiones en las cuales el término del gran arquitecto, conciencia, caridad o virtud, no se repiten mecánicamente, sino que son examinados en profundidad. Y entonces su planteamiento es claro. Cuando los símbolos se convierten en fórmulas vacías, la enseñanza iniciática se debilita si no se dan una serie de preceptos que sean el sostén o, digámoslo así, el cojín o los cimientos de toda la enseñanza. Y entonces surge el valor de la referencia espiritual o simbólica, que no solo no depende de cómo se enuncie, sino que la conducta debe inspirar una serie de enseñanzas principales en las buenas obras. Y esto es el centro de gravedad y la función principal de la esencia verdadera del código moral masónico. Pero en realidad lo que sí hay que tener en cuenta, si nos fijamos y os fijáis también en las diferentes versiones, la caridad ocupa un lugar central. El código exhorta a auxiliar al pobre, compartir el pan, acoger al viajero, proteger a quien se encuentra en situación de vulnerabilidad. En su interpretación más amplia, no se limita a una ayuda material ocasional. Supone reconocimiento de la dignidad de la otra persona. Y esto sencillamente es el englobe moral de la verdad auténtica que tiene que tener el masón y en realidad es la sustancia que deja claro a todo el que quiera leer este código. Porque esta lectura es relevante, porque evita reducir la solidaridad para una relación vertical entre quien da y quien recibe. Enseñar, acompañar, escuchar y contribuir al crecimiento moral o intelectual de otra persona puede también ser tomado como un acto de fraternidad. Sin embargo, para que este ideal sea real, debe suponer que un paternalismo que puede parecer en algunas de las expresiones antiguas debe ser tomado a día de hoy, porque esto de ser padre de los pobres a veces puede inducirnos a otros contextos, ¿no? Y hoy en día tienen una traducción más efectiva, como puede ser el respeto, la igualdad, la autonomía y la justicia social. Entonces el código conserva quizás algunas expresiones propias de otra época. Algunos pasajes hablan de la mujer desde una supuesta debilidad y que debe ser protegida, y otros ya presentan una educación filial basada en la obediencia, el temor y una autoridad paterna marcada. Todo esto hay que cogerlo en el contexto de cuando se escribió y debe ser leído literalmente en la actualidad, pero en realidad debe, insisto, adaptarse al contexto de unos términos que a veces nos pueden resultar
insuficientes e incluso, como podréis comprender, problemáticos. La fidelidad a los valores no exige conservar intacto un lenguaje histórico. Al contrario, si el código pretende defender la dignidad humana, debe ser interpretado a la luz de principios contemporáneos como la igualdad de género, los derechos de la infancia, los derechos de la mujer, los derechos de la libertad de conciencia y el rechazo de toda discriminación. Y esto es lo más sustancial que podemos tener en esta reflexión del día de hoy, y por eso he titulado el título La verdad sobre el código moral masónico. Insisto, por favor, suscribiros, apoyemos el nuevo canal Masonería Desvelada y seguir diciéndoos que sigo trabajando por conseguir recuperar Manual de Masonería. Pronto lo sabremos. Muchas gracias por ver este vídeo y recordad, todo está por hacer y todo es posible.